Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, como les digo, este tema em, de la unidad de las dos naturalezas de Cristo es tan complejo como el tema de la Trinidad y también como el tema del libre albedrío y la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos calzar la idea de que el ser humano es libre, libre para tomar sus decisiones y que sin embargo Dios es soberano sobre todo el universo? Entonces, esos tres temas son los más complejos de la teología. Y ahorita pues vamos a ver justamente uno de esos temas complejos, el tema de la unidad de las dos naturalezas de Cristo. Si no hay una correcta unidad entre las dos naturalezas de Cristo, se enfrenta a problemas respecto a la obra salvífica de Cristo. Si no hay una adecuada unidad, nos enfrentamos a una comprensión de Cristo bastante peligrosa o problemática. Hay casos en los cuales se ha terminado tergiversando a Jesucristo por tratar de unirlo de mala manera. Ustedes van a ver cuando ya avancemos, hay momentos en los cuales a Jesucristo se le ha quitado su divinidad en la práctica, aunque en teoría digamos que creemos en la divinidad, pero se le ha quitado su divinidad en la práctica porque no hemos comprendido cómo poder unir la naturaleza humana con su naturaleza divina. Hay veces en que se ha hecho de Jesucristo, como ese gráfico que ven ahí que me pareció interesantísimo, una especie de ser esquizofrénico que a ratos piensa como humano, a ratos piensa como divino, a ratos no sabe en qué mismo anda. Se ha hecho también de Cristo una especie de fanesca, donde están ahí mezclados su parte humana y su parte divina y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando ahí en su cabeza. Entonces, es un tema bastante delicado este de las dos naturalezas de Cristo, cómo se unen. El problema fundamental radica en la combinación de dos naturalezas que tienen atributos contradictorios. Y por el un lado tenemos al ser humano cuya naturaleza implica que puede estar en un solo sitio, no en dos o tres sitios a la vez, y en la naturaleza divina que me plantea que es omnipresente, la naturaleza humana que me plantea que solamente puede tener un cierto conocimiento, y la naturaleza divina que es omnisciente. Todos estos temas, tratarlos de unir en una sola persona, se vuelve bastante conflictivo y bastante problemático para la teología. Material bíblico sobre este tema lo encontramos. Ustedes pueden ver, en primer lugar, no hay referencias a una dualidad en el pensamiento, acción y propósito de Jesús. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, los textos de Génesis, donde Dios está hablando, y que parece que sería una referencia a la Trinidad, dice, ¿cómo es esto? Eh, Nosotros vemos que en el texto de Génesis se dice, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, primero, entonces dijo Dios, usa un singular ahí. Hagamos plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Plural. Entonces mezcla el singular y el plural y es como que está hablando consigo mismo, no es, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté, no es, que esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces es como que Dios habla consigo mismo y hay una especie de discusión en la cabeza de Dios. Y eso es comprensible en tanto Trinidad. Pero en el caso de Jesús no vemos ese tipo de diálogos. Jesucristo cuando habla, habla como una sola persona, habla como una sola unidad. No hay una especie de conflicto interno entre su naturaleza divina y su naturaleza humana. Vemos que siempre que Jesús habla, habla siempre como una individualidad. Segundo, hay referencias en las escrituras que aluden a la deidad como a la humanidad de Jesús, sin embargo se refieren a un solo objeto. Es decir, hay veces que nosotros vemos que se está hablando de Jesús como un ser divino, hay veces que se está hablando como un ser humano, y como que están mezclando esas dos ideas, pero nunca hablan como si estuviesen hablando de dos cosas distintas. Es decir, no está hablando, por ejemplo, de que, y entonces los Jesuses, el humano y el divino, comenzaron a sanar a la gente. O sea, no dice así, sino que siempre se lo plantea como un solo sujeto. Ejemplos lo tenemos en Juan 1.14,
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Una individualidad es la que se menciona ahí. De igual manera, en los otros textos ustedes pueden revisar y ver que se habla de una individualidad. Otro ejemplo de esta individualidad o de esta unidad que existe en la persona de Cristo lo encontramos en referencias sobre la obra de Jesús, que no diferencian entre lo humano y lo divino, sino que consideran producto de un sujeto unificado. El ejemplo de 1 de Juan 2, verso 1 y 2 es un ejemplo. Veamos lo que dice. Primera de Juan 2:1 nos dice, mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Noten que está hablando de la labor o de la obra que hace Jesucristo como intercesor en el cielo. Y también más adelante en el verso 2 nos habla del sacrificio que hizo en la tierra. Entonces, tal vez podríamos decir, no, el Jesús, o por decirlo como estábamos diciendo hace poco, no, el Cristo de la fe es el que está con Dios y es el que intercede por nosotros. Y el Jesús histórico es el que estuvo en la cruz y el que sufrió por nuestros pecados. Es como que estuviésemos nosotros dividiendo esos dos elementos. Pero en el texto bíblico, en Primera de Juan 2, ustedes ven que es uno solo. Habla el texto de su obra divina y de su obra humana como si fuesen hechos por una sola persona, como por una sola individualidad. Entonces, se muestra cómo el texto bíblico entiende que aun cuando hay dos naturalezas en Jesucristo, estas dos naturalezas están unidas. Otro ejemplo, varios de los títulos que se dan a Jesús son utilizados indistintamente para referirse a su obra humana o divina. Es decir, no se distingue los títulos que se le da a Jesús, por ejemplo, de rey exaltado o de juez de toda la tierra, como si eso fuese algo que se le atribuye solo a su parte divina, mientras que los términos como el carpintero o como el hijo de María, eso solamente le compete a su parte humana, sino que siempre se habla de la unidad. La unidad de Cristo es la que se menciona constantemente en el texto bíblico. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en lo referente al material bíblico. Vamos ahora sí a lo más entretenido, las herejías. ¿Cuáles son las herejías que se han dado al respecto? El autor no las llama herejías, los llama primitivos malentendidos. ¿Y a qué se refiere? Principalmente nos presenta a dos malentendidos en este sentido. El primero es el nestorianismo. Si ustedes quieren pueden revisarlo, en el texto habla un poco ampliamente del tema, pero lo que a nosotros nos interesa es cuál es el problema de fondo. Entonces, en primer lugar, el nestorianismo, el autor de esta idea es Nestorio, aunque debido a algunos textos que se han encontrado recientemente, en el siglo XX se encuentran algunos textos que fueron escritos por Nestorio y que nos hacen ver que en realidad este pensamiento parece que no fue de él, sino que le atribuyeron a él. Entonces eso hay que revisarlo para tener cuidado. Entonces, pero Nestorio se supone que rechazó la idea del Theotokos. ¿Qué significa eso? Portadora de Dios o madre de Dios. Él no estaba de acuerdo con que a María se la llamara portadora de Dios o madre de Dios, debido a que eso implicaría, pues, o podría llegar a correr el riesgo de hacer pensar a la gente de que María era coeterna con Dios. Entonces, para evitar ese problema, él prefirió más bien que se lo llamara Cristo Tocos, o como dice el autor en la página 740, primera línea, antropotocos, que significaría portadora de hombre o madre del hombre. Ahora, hasta ahí suena interesante y seguramente que algunos de ustedes estarán diciendo, sí, eso me gusta, estoy de acuerdo con lo que dijo Nestorio. ¿Cuál era el problema con el planteamiento de él? El planteamiento que él estaba desarrollando, estaba planteándome que en el vientre de María solamente estaba la parte humana.
no estaba la parte divina. Y si no estaba la parte divina, significa que lo que pasó es que la parte divina se unió a la parte humana después del nacimiento. Cuando ustedes ven el relato en Lucas, tal vez, del nacimiento de Jesús, cuando dio a luz y vino Jesús al mundo, significaría que el momento en que ese bebé llegó al mundo, en ese momento Jesús o el Logos se unió al ser humano. Eso básicamente en teología se llama adopcionismo y es otra herejía que fue condenada por los concilios. El adopcionismo plantea que en realidad no hay una unidad en Cristo, sino que lo que pasó es que Dios decidió adoptar a un ser humano como su hijo. Y en este caso sería Jesús. El adopcionismo, pues, plantea que en realidad Jesús no fue divino, simplemente fue un ser humano que fue adoptado por Dios. Y en ese sentido, ahí está la herejía nestoriana. Entonces, en este sentido, pues, lo que dice abajo, ¿no? Su postura fue condenada como adopcionismo por el concilio de Éfeso de 431 después de Cristo. Esta doctrina o bien afirma o bien implica una doble personalidad en nuestro Señor. Significaría que una cosa es lo divino que adoptó a lo humano, que es otra cosa. Entonces, ese es el problema con esta línea de pensamiento, el adopcionismo. Más que nada, en eso enfóquense en ustedes. El tema del adopcionismo que estaba implícito en el pensamiento de el nestorianismo. Preguntas sobre este tema, si no paso a al siguiente malentendido. Siguiente malentendido entonces. El eutiquianismo es muy cercano al tema del nestorianismo, más que nada por el tema histórico, porque lo que sucedió en ese tiempo, a ver, es que nosotros tenemos dos escuelas que estaban en disputa en ese momento. Recuerden que hace unas 2 clases, me parece que fue, yo les dije que habían 3 escuelas de pensamiento importantes en la antigüedad, Roma, Antioquía y Alejandría. Pues en este caso, las dos que estaban en pugna eran la de Alejandría y la de Antioquía. Pero Antioquía no estaba representada por Antioquía en sí mismo, sino por Constantinopla, que era una ciudad que quedaba más al norte de Antioquía y que se había vuelto una ciudad importantísima. Con el tiempo, Constantinopla se va a convertir en la ciudad de Bizancio, que, que va a volverse la capital del imperio oriental, del imperio romano oriental. Entonces, era una ciudad importantísima, Constantinopla, y en Constantinopla estaban los principales sacerdotes de este pensamiento de Antioquía. Entonces, los de Antioquía tenían una idea de que las dos naturalezas de Cristo no podían mezclarse, no podían estar identificadas. Tenía que haber una clara identificación de cada una de las naturalezas. Entonces ese era el punto fuerte de los antioquenos. Mientras que los alejandrinos pensaban que lo más importante era su característica divina. En ese sentido, pues en cierto modo terminaban anulando la naturaleza humana de Cristo. Entonces, en lugar de tener dos, terminamos hasta cierto punto teniendo solamente una naturaleza, la naturaleza divina que casi que absorbía a la naturaleza humana. Eutico, Eutiquio, que era un sacerdote de Antioquía, él llegó a ser patriarca de Constantinopla, ojo, la ciudad de los antioqueños, es decir, la que planteaba que había dos naturalezas y que tenían que ser bien definidas las dos. Pero resulta que Eutiquio se va con los alejandrinos, es decir, era el jefe de la ciudad que representaba a los que planteaban una buena definición de lo humano y lo divino, pero termina yéndose por el partido de los otros. Y entonces, al hacer esto, los de su propia ciudad, los de Constantinopla, terminan condenándolo como hereje. ¿Qué es lo que planteó Eutico? Eutiquio planteó lo que se llegó a llamar como el eutiquianismo o monofisismo. Ya les voy a explicar qué significa esa palabrita rara.
Representando al bando opuesto a Nestorio, Eutiquio reclamó la unidad de Cristo hasta el punto de hacer desaparecer la humanidad. Y usa una frase muy interesante. Antes de hecho, yo incluso alguna vez en la iglesia, otra vez, yo que suelo ser medio molestoso, ¿no? A los de la iglesia les dije algún momento, mis hermanos, la, la humanidad de Cristo se pierde en la divinidad de Cristo como una gota de aceite en el océano. Amén. Y toditos, amén, gloria a Dios. Y otra vez, herejes. Eso es monofisismo, una herejía. ¿Por qué? Porque lo que me está planteando es que la humanidad de Cristo prácticamente desaparece. Y eso es lo que planteaba Eutiquio. Él usaba esta frase que les acabo de decir. Entonces dice ahí, antes de la encarnación, decía Eutiquio, había dos naturalezas. Y después de la encarnación, solo una. ¿Qué es lo que pasó? La naturaleza humana de Cristo se perdía en la naturaleza divina como una gota de aceite en el océano. Entonces, la naturaleza humana, para términos prácticos, no existía. Y por esa razón fue condenado como hereje. Porque si hay algo que la iglesia primitiva comprendía, es que Jesucristo tenía que ser perfectamente humano y perfectamente divino. No podía pasar que fuese perfectamente divino, pero lo humano medio como que fuese difuso. Tenía que ser las dos cosas. Y cuando Eutiquio plantó este tema y planteó que la naturaleza humana desaparecía en la naturaleza divina, fue condenado como hereje. Entonces, de ahí viene esta herejía del eutiquianismo. Y lo que les decía, también se la llama monofisismo. ¿Por qué? Porque me plantea que en realidad hay una sola naturaleza. En términos prácticos, mono significaría uno y fisismo naturaleza, una sola naturaleza. Entonces, ahí viene lo que les dije al principio, ¿no? Es como que Eutiquio hizo una fanesca de las dos naturalezas de Cristo, porque pone a las dos naturalezas en Jesucristo, pero luego solo sale una. Y eso es el problema. Para la doctrina y para la ortodoxia de la iglesia, no pueden desaparecer esas dos naturalezas. Tienen que permanecer como dos naturalezas. Y entonces, 451 se llega a la conclusión o a la resolución de este dilema. El concilio de Calcedonia establece en lo que cree la iglesia. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas. Ojo, inconfundibles. Eso es con dedicatoria contra Eutiquio. Incambiables. No se pueden cambiar la una en la otra. Esto viene contra una, ¿cómo es esto? Una herejía que vamos a ver más adelante. Indivisibles. No se puede dividir, no se puede decir que es media naturaleza divina y media naturaleza humana. Es perfectamente humana y perfectamente divina. Inseparables. No podemos nosotros pensar que había una separación de tal manera que Jesucristo era una especie de esquizofrénico, donde por un lado actuaba la una naturaleza y por el otro lado actuaba la otra naturaleza, sino que estaban siempre unidas. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza sigue siendo lo que era, la naturaleza divina y la naturaleza humana y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida, no se parte Cristo en dos, ni dividida, no se divide la unidad de Cristo en dos personas, sino uno y el mismo. Entonces, noten que empieza y termina como en la misma manera, y es con una razón. Esta frase llegó a ser emblema del concilio de Calcedonia. Uno y el mismo es Cristo. No puede haber división, separación ni mezcla. Las dos naturalezas están en Cristo perfectamente representadas sin que se unan, sin que se dividen, perdón, sin que se mezclen, sin que se intercambien, sin que se confundan. Eso es lo que representa la doctrina de la unidad de Cristo. El autor Erickson hace
un comentario que me parece también interesante que lo podamos ver. En la página 742, las dos últimas líneas, dice lo siguiente. Una vez pedía en un examen a los alumnos que explicasen su forma de entender la ortodoxia de las dos naturalezas y la única persona de Cristo. Un estudiante escribió, no hay doctrina ortodoxa de las dos naturalezas y la única persona. Cada intento que se ha hecho por dar contenido a la fórmula ha sido declarado herejía. No hay contenido, solo una declaración abstracta. Hasta cierto punto, este estudiante estaba en lo cierto, dice Erickson, porque la conclusión de Calcedonia es esencialmente negativa, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Nos dice lo que no significa dos naturalezas en una persona. En cierto sentido, Calcedonia no es una respuesta, es la pregunta. Debemos preguntar más que debe entender por la fórmula. ¿Qué se debe entender por la fórmula? Por esa razón es que empieza diciendo Erickson que este es uno de los temas más complejos de la teología, porque a la final, la conclusión a la que llega Calcedonia es una serie de no, lo que no representa las dos naturalezas y la unidad de Cristo. Eso es lo que nos da Calcedonia. Es hasta donde pudo llegar la iglesia tratando de entender la unidad de Cristo. Entonces, esto pasa más o menos como con la Trinidad. En la Trinidad, nosotros encontramos que en la Biblia hay postulados fundamentales, pero no llega la Biblia a explicarnos cómo enlazarlos. Nos dice que hay un solo Dios. Eso es un postulado que encontramos en toda la Biblia. Pero a tres personas la Biblia les llama Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice que esas tres personas son uno. Esos tres elementos son la base de la Trinidad. Sin embargo, la Biblia no nos dice cómo se da esos tres elementos. Podemos nosotros tratar de enlazarlo y es lo que hizo la iglesia en los primeros siglos de teología, pero simplemente son pequeños acercamientos. En el caso de la doble naturaleza de Cristo y su unidad, solamente hemos llegado a ciertos acercamientos. Y el de Calcedonia es el acercamiento más sólido que se ha podido, pero todavía queda como pregunta, en cierto modo, ¿cómo en realidad es que las dos naturalezas estuvieron en Cristo sin que se diera ese conflicto? ¿Cómo se dio? Cuando lleguemos al cielo sabremos exactamente. Pero hasta mientras, Calcedonia es lo que tenemos como un referente. ¿Preguntas sobre esto? Tengo una pregunta, pastor. En ¿Mm? la parte de Eutiquio, se habla de que en el año 449 hay un concilio de Éfeso que lo declaran como ortodoxo, donde él habla de las dos naturalezas después de la reencarnación, que es un anatema. Se le llamó el sínodo ladrón. Ese sínodo es igual al concilio, porque lo que yo he notado, no sé si estoy equivocado, es que a veces en los concilios se decretaban, se daban cosas que eran reales, pero también veía que en otros concilios como que eran manipulados, como que eran amañados, por llamarlo así, para determinar o para llegar a una circunstancia que favoreciera a un grupo o a una persona. ¿Es correcto o estoy equivocado? Sí, en este caso, por ejemplo, en el sínodo de Éfeso, se le llamó así, incluso en otros artículos ustedes pueden encontrar que se llama el latrocinio de Éfeso. Y la razón es porque el concilio no se desarrolló de acuerdo a las normas que estaban establecidas. Tenía que haber un representante de Roma, tenía que haber representantes de todas las iglesias del imperio para que se pueda dar ese concilio. Sin embargo, lo que sucedió es que los que estaban a favor de una determinada postura aprovecharon que todavía no llegaban los representantes de Roma y no llegaban todavía los representantes de Oriente, aprovecharon y armaron el concilio. Y cuando ya llegaron los representantes de ambos lados, se encontraron con que ya el concilio estaba terminando. O sea, básicamente lo que les dijeron es, bueno, gracias por venir, oren para terminar. O sea, eso es lo que les dijeron básicamente. Entonces, por eso fue considerado como el latrocinio de Éfeso. Tuvo que haber un nuevo concilio donde se establecieron los elementos adecuados. Gracias. Pastor, Adelante. lo que aquí estamos conversando en esta porción de esta teología de Cristo en la unidad,
o sea, la discusión parte del asunto cuando tratan de unir a Cristo cuando vino a este mundo, con con su naturaleza en su deidad y también como humano. Pero lo que a mí me está haciendo pensar es que solo esta discusión parte de este conflicto cuando Cristo estuvo aquí, digamos, en los 33 años que Él estuvo con vida acá, y de ahí hacia atrás, y de ahí hacia adelante, es como que en ese espacio de tiempo no entra en discusión, sino es solo cuando Cristo estuvo aquí, tratar de unirle entre los dos, o implica otra cosa. A ver, primero, no es que tratan de unirlo, sino que lo que se trata es de explicar lo que pasó. Porque en el texto bíblico nosotros encontramos las referencias a esta doble naturaleza. No dice específicamente y Jesucristo vino con dos naturalezas, pero tú ves que hay textos que lo refieren como divino y hay textos que lo refieren como humano. Entonces lo que trata de hacer la iglesia es explicar cómo es que esto pudo darse. Entonces, eso es lo que hace la iglesia. No es que trata de unir a las dos naturalezas, trata de explicar cómo se unieron, porque es un hecho que se dieron en la encarnación de Cristo. Entonces, y les preocupa ese momento específico porque es donde se da esa unidad en la encarnación. No hay antes de la encarnación esa unidad. Entonces, por esa razón, les preocupa eso. Y otro elemento más que yo tengo que recordarles, yo les dije hace unas 2 clases también, la razón por la cual el tema cristológico se volvió importante para la iglesia es por el tema de la salvación. La iglesia quería entender cómo se dio la salvación, qué implica la salvación. Y para poder entender lo que significa la salvación, teníamos que entender cómo era el que nos salvó, que era Cristo Jesús. Recuerden la frase que les dije de los capadocios: lo que no fue asumido, no fue salvado. Aparte de que nos sirve para entender cuál era la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y divina, también nos sirve para ver cuál era la importancia que le ponían los primitivos, la iglesia primitiva, al tema de la salvación. O sea, está hablando de cristología y mete el tema de la salvación. Lo que no fue asumido, no fue salvado. Entonces, en la mente de los teólogos de ese tiempo estaba entender la salvación. Eso es lo que les llevó a todas estas discusiones. ¿Algo más? Pastor, aló, Adelante. gracias. Entonces, creo que nuestra mente finita debe de conformarse con lo que se dio en este concilio perdón, de Capadocia, ¿no? Calcedonia. Calcedonia, perdón, disculpe. Y como usted bien lo dijo, prácticamente es un misterio que en el momento que estemos allá en la gloria con el Señor, nos los puede revelar, nos los puede enseñar. Entonces, queda claramente entendido cuando se citó en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 1 y el versículo 2, queda claramente entendido que tanto la naturaleza humana y divina que se da en Jesús, completamente, perfectamente humano y perfectamente divino, ambos trabajan hacia ese propósito, al propósito de la salvación. Uh-huh. Y eso es en definitiva que creo que nos debe de satisfacer a todos nosotros como cristianos. Así es. Ya vamos a ver más adelante un poco sobre el tema de las implicaciones de esto, que también eso nos va a ayudar a ver el valor de esta discusión teológica. Pero les doy una frase que dijo Martín Lutero, no sobre esta doctrina, sino sobre la Trinidad. Sobre la Trinidad, Martín Lutero dijo: no me gusta esa doctrina, pero es la que tenemos para poder entender a Dios. Entonces, hasta cierto punto, estos temas son un poco complejos y en cierto modo nos deja algunos vacíos, pero es lo más que hemos podido llegar para poder comprender la divinidad y la humanidad de Cristo. Entonces, ya vamos a ver las implicaciones de esto. Y ojo, en el caso de la Trinidad, por ejemplo, lo fundamental que yo me tengo que quedar es con los postulados bíblicos. Los postulados bíblicos son que hay un solo Dios, que hay 3 personas a las que se les llama Dios y que esas 3 personas son uno solo.
Esos son los tres postulados que yo me tengo que mantener. En el caso de la naturaleza de Cristo, yo me tengo que mantener también con los postulados bíblicos. Los postulados bíblicos son que Cristo era humano, que Cristo era divino y que Cristo era uno solo. Esos son los tres postulados fundamentales. Entonces, eso me va a ayudar a tener claro, si algún momento escucho alguna herejía, saber, a ver, esto ataca a la humanidad, ataca a la divinidad, ataca a la unidad de Cristo, me va a ayudar un poco más a tener claro esto. Vamos con el siguiente punto. Voy a ponerles en silencio. Escucho por ahí un micrófono. Ahí está. Vamos con el siguiente. Otros intentos de resolver el problema. El primero, el adopcionismo, que ya lo vimos más o menos en el caso de Nestorio. ¿Cuál es la idea con el adopcionismo? Ya fuera esta adopción un acto de pura gracia por parte de Dios o una promoción en su estatus para el cual Jesús se habría calificado en virtud de sus atributos personales, era más un caso de un humano que se convertía en Dios que el de Dios convirtiéndose en hombre. Me parece que eso, que son palabras de Erickson, le pega al clavo con el problema del adopcionismo. El adopcionismo es la doctrina planteada por los testigos de Jehová, por ejemplo, porque para los testigos de Jehová Jesucristo no era Dios, simplemente fue un gran hombre que fue amado por Dios debido a su santidad. Y en ese sentido ellos prácticamente se están acercando al adopcionismo. Y lo que me plantea este modelo es que no estamos hablando de encarnación, no es Dios viniendo a los hombres, sino es que es un hombre, Jesús, que es tan santo que llega hasta Dios, lo cual nos habla de los méritos de Jesucristo, pero no nos habla de la gracia y misericordia de Dios. Entonces, en ese sentido, falla terriblemente el adopcionismo. Hay algunos casos en la antigüedad que reflejan este modelo de pensamiento que es denominado adopcionismo. Se habla de adopcionismo al nacer Jesús, que es el caso de Nestorio. Nace Jesús y en ese momento como que el Logos o Jesucristo toma posesión de ese bebé y desde ese momento en adelante será, ¿cómo es esto? Será Jesús humano y divino. Esa es una forma de adopcionismo. Hay otras formas de adopcionismo, como por ejemplo la que plantea que Jesús fue adoptado como hijo de Dios en el momento de su bautismo. Cuando dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, hay herejías que plantean que en ese momento fue adoptado como hijo de Dios. Entonces, es otra forma de adopcionismo, pero básicamente es eso, es que en un momento dado, después de su nacimiento, Jesús fue tomado, el carpintero de Belén fue adoptado como hijo de Dios. No hay unidad en Cristo en ese sentido. Otro intento de resolver este problema es lo que se llamó la cristología no hipostática. Esto también está relacionado con Nestorio y Eutiquio. De hecho, entre Nestorio y Eutiquio hubo que estuvo en el medio, que se llamaba Cirilo. Y Cirilo fue prácticamente el que desarrolló esta línea de la cristología no hipostática. ¿Qué es lo que planteaba? Que el Jesús humano no tenía hipóstasis. ¿Y eso qué significa? Que el Jesús humano no tenía personalidad. Era como una especie de estuche al cual el Logos se metió para empezar a hacer su labor. Entonces, la hipóstasis, en cierto modo, es la que le da Jesucristo, el Logos preexistente. Él le da esa personalidad a Jesús. Si no hubiese estado el Logos preexistente o el verbo eterno de Dios, si no estaba él ahí, entonces Jesús, el carpintero, no hubiese tenido personalidad, hubiese sido como un robot o como un estuche que no hace nada. Entonces, ese es otro de los errores que se cometió para tratar de entender la unidad de Cristo, la cristología no hipostática o un Jesús sin personalidad. Otro más es el gnosticismo.
Yo les mencioné algo sobre este tema cuando estuvimos hablando sobre Filipenses capítulo 2, verso 6, me parece que es en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. La palabra que usa ahí cuando dice se despojó es la palabra kenosis, que significa vaciarse o despojarse. En ese sentido, pues, algunos teólogos, principalmente de los últimos años del siglo XX mayormente, plantearon que la segunda persona de la Trinidad dejó a un lado sus atributos divinos distintivos, su omnipotencia, su omnipresencia, y en su lugar adoptó las cualidades humanas. En efecto, la encarnación consistió en un intercambio de parte de la naturaleza divina por características humanas. En este sentido, pues, no hay dos naturalezas. Hay una sola naturaleza que es intercambiada por otra naturaleza. Entonces, en Jesucristo no habría una naturaleza divina. Y claro, ahí viene un conflicto que ustedes pueden darse cuenta. ¿Cómo se dieron los milagros que se menciona en el texto bíblico? En él no había una naturaleza divina. Se vació. Él simplemente era un ser humano como cualquier otro. Y en ese sentido, pues, se falla también en este modelo, el del gnosticismo. Y se olvida que, bueno, eso ya les menciono más adelante. Otro de los modelos es el de la doctrina de la encarnación dinámica. El nombre suena bonito, pero es otro fallo. Dice el autor, la presencia de Dios en el divino humano Jesús no fue en forma de una unión personal hipostática entre la segunda persona de la Trinidad y un ser humano individual. Jesús de Nazaret, más bien, se debería entender la encarnación como la presencia activa del poder de Dios en la persona de Jesús. ¿Qué es lo que nos está planteando? Que en realidad Jesús siempre fue un ser humano y que lo que pasó es que el poder de Dios estuvo sobre él constantemente. En ese sentido, pues, no hay doble naturaleza. Y en ese sentido también no habría tal salvación como la que se menciona en nuestros credos. Simplemente Jesús fue un hombre con un poder de Dios especial y que nos mostró cómo puede ser una persona que tiene el poder especial de Dios. Tal vez podría servir como ejemplo para que nosotros busquemos el mismo poder de Dios que tenía Jesús, pero de ahí a salvarnos, a dar su vida por nosotros, no habría tal circunstancia. Es decir, más adelante, la siguiente clase que tenemos, hablaremos sobre la expiación, que tiene que ver sobre el hecho de que Cristo murió por nosotros. Pero si Cristo solamente era un ser humano, no puede morir por nosotros. Es un ser humano muriendo por sí mismo, nada más. Para que pueda morir por nosotros, tiene que ser perfectamente humano y perfectamente divino. Entonces, ahí es donde falla también esta doctrina. Vamos con ya con lo último, que es los principios básicos de la doctrina de las dos naturalezas. Lo que nos plantea esta doctrina es, primero, la encarnación fue más una aportación de atributos humanos que una pérdida de atributos divinos. Aunque no dejó de ser en naturaleza lo que era el Padre, funcionalmente quedó subordinado al Padre durante el periodo de la encarnación. ¿Qué significa todo esto? Jesucristo en la encarnación se autolimita, limita su poder, limita sus atributos divinos para asumir los atributos humanos. Jesucristo, que era omnisciente, se limita a sí mismo para tener el conocimiento de cualquier ser humano del siglo I. Entonces, en ese sentido viene su autolimitación. Y como sucede eso, se puede entender frases en las cuales Jesucristo se somete al Padre, porque si no, ahí viene el problema de lo que se suele llamar el subordinacionismo, que es una herejía también, que plantea que que el Hijo está subordinado al Padre. Entonces, nosotros sabemos que en la Trinidad ninguno de los tres tiene más alto grado, los tres son seres divinos, entonces los tres son Dios. Pero en el subordinacionismo se supone que el Padre está arriba y el Hijo está por debajo. Esto no puede ser aceptado, no puede ser aceptado en sí. Entonces,
¿Por qué razón se dan esos textos bíblicos en los cuales parece que Jesucristo se subordina al Padre? Se dan esos textos debido a que por su autolimitación, durante el periodo que Jesucristo vivió en la tierra, era funcionalmente inferior al Padre. Es decir, Jesucristo mismo, siendo igual al Padre, se somete al Padre para poder llegar a la salvación o para podernos dar la salvación, pero solamente durante ese periodo de tiempo que fue la encarnación. Entonces, ese es el primer punto. Jesucristo asume nuestra naturaleza humana. Segundo, la unión de las dos naturalezas significa que no funcionan de forma independiente. La unión en Jesucristo se da de tal manera que aun cuando tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, no se da un conflicto entre ambos, sino que la naturaleza humana y la naturaleza divina están en armonía en Jesucristo. Eso es lo que se puede ver tanto en lo que se escucha y lo que se ve de lo que Jesucristo predica y de lo que Jesucristo hace, como de lo que la Biblia también expresa sobre él. Otro de los principios básicos que se saca de acá es, al pensar en la encarnación, debemos empezar reconociendo que los conceptos de humanidad y divinidad se conocen mejor en Jesucristo. De hecho, Jesucristo no era igual de humano que nosotros, era más humano que nosotros. Recuerden lo que les decía sobre el tema de que nosotros somos humanos, pero humanos caídos. Y al ser humanos caídos, significa que nosotros no somos un buen ejemplo de lo que es la humanidad como Jesucristo, como Dios, perdón, la creó o como Dios la quería. Si queremos ver cómo es el ser humano como Dios lo creó, tenemos que ver a Jesucristo. Entonces es al revés de lo que generalmente hacemos. Generalmente lo que hacemos es vemos al ser humano como es hoy en día y vemos a Jesús y decimos, a ver, Jesús, ¿qué tanto te pareces a un ser humano? Pero debería ser al revés. Tendríamos que ver a Jesús y en función de Jesús tendríamos que vernos a nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué tanto nosotros nos parecemos al modelo ideal de ser humano que es Jesucristo? La otra, la iniciativa de la encarnación parte de Dios y no de los hombres. Lo más bajo, lo humano, no puede ascender a lo más alto, lo divino, pero el camino inverso sí se puede dar. Es decir, no es que los seres humanos o Jesucristo logró llegar a ser como Dios, sino que fue al revés. El ser divino que es Jesucristo se humilló, descendió hasta ser como nosotros. Y por último, es útil pensar en Jesús como una persona compleja. El autor hace una expresión que me parece bastante interesante. Él dice, hay ciertas personas que son bastante simples en su manera de ser. Tú le conoces unas 2, 3 semanas y tú ya sabes cómo es y cómo actúa. Y hasta puedes decir, yo estoy seguro que va a hacer esto o aquello, porque ya lo conoces. Pero en el caso de Jesús es una persona compleja, porque al tener dos naturalezas, su manera de actuar es diferente de lo que cualquiera de nosotros podríamos haber esperado. Entonces, debemos reconocer esa complejidad de la persona de Jesucristo. Finalizamos con esto, el resumen que nos da Erickson. Y él plantea lo siguiente. Me gusta cómo él lo dice, de hecho. Dice, a veces se ha dicho que solo hay 7 chistes básicos y que cada chiste es únicamente una variación de uno de ellos. Se puede decir lo mismo sobre las herejías en torno a la persona de Cristo. Hay básicamente 6 herejías, las cuales aparecen todas en los 4 primeros siglos del cristianismo. O deniegan lo genuino de la deidad de Jesús, como lo hace el ebionismo. Recuerden que el ebionismo negaba que Jesucristo fuese Dios. O su plenitud, como en el arrianismo, donde se niega que Jesucristo fuese perfectamente Dios. O niegan lo genuino de la humanidad de Jesús, como en el docetismo, que niegan que Jesucristo haya sido un ser humano, solamente fue una apariencia de ser humano, o niegan la plenitud de su humanidad, como en el apolinarismo, donde vimos que se plantea que en realidad el cuerpo de Jesús simplemente era como un robot donde el espíritu de Jesús era el que gobernaba. Dividen su persona, como en el nestorianismo. Una cosa es el Jesús
humano, otra cosa es el Jesús divino, y no hay una relación entre ellos, o confunden sus naturalezas, como en el eutiquianismo, donde los mezcla y saca una especie de ser híbrido entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Todas las desviaciones de la doctrina ortodoxa de la persona de Cristo son simples variantes de una de estas herejías. Entonces, ahí tenemos nosotros el resumen. Y en el libro que yo les mandé de de José Ignacio González Faust, ahí ustedes tienen una muestra de esto, ¿no? De cómo estas variantes son, en cierto modo, extremos que se van a un lado o a otro del panorama. Ahí está. Este es el cuadro que les decía. Entonces ustedes pueden ver cómo se van a un extremo o al otro. Al extremo al extremo izquierdo, donde aquí sería el levionismo que habíamos mencionado, o al extremo derecho, donde se ven los docetas que niegan la humanidad de Cristo. Los levionitas niegan la divinidad, los docetas niegan la humanidad. Los arrianos niegan parcialmente la divinidad y los apolinaristas niegan parcialmente la humanidad. Los nestorianos niegan la unidad y los eutiquianos absorben a la humanidad en la divinidad. Entonces, ahí tienen ustedes esos 6 ejemplos de herejías que menciona Erickson en su libro. Entonces, hay que tener cuidado con esos extremos, y con eso nosotros estamos claros en lo que es Jesucristo, en su doble naturaleza y en la unidad de su doble naturaleza.